Muy bien, literatura de la edad medieval. Para hablar de la literatura de la edad medieval, primero tenemos que hablar de la época medieval, ¿no? De la Edad Media. Básicamente, sabemos que hay muchas edades en el tiempo, hay algunas. Y acá hemos visto en algunas clases anteriores hemos visto literatura de la edad antigua. Ahora vamos a pasar a la Edad Media, ¿ya? La Edad Media es muy conocida por dos aspectos, creo yo, ¿no? Uno por el feudalismo, ¿no? Que ustedes lo conocen por historia, otro por las monarquías como sistemas de gobierno y otro por la fuerza que tiene la Iglesia Católica en esta época. Ya, solo para contextualizar. Pero vamos a seguir contextualizando eh, de manera histórica en qué situación, en qué circunstancias se da la literatura. A ver, la Edad Antigua culmina en el año 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente, literatura que vimos hace unos días. A partir de esta fecha se inicia la Edad Media de la historia, que se prolonga hasta el año 1453. Durante este periodo medieval podemos destacar dos hechos muy importantes que van a influir en la literatura. En primer lugar, tenemos que mencionar la aparición del feudalismo, lo que decíamos, y en segundo término, la preponderancia de la iglesia y la religión en un mundo europeo, básicamente la religión católica, ¿no? Muy bien, continuemos. Ahora, acá dice los cantares de gesta. Ya, pongan mucha atención, ya. En esta época todavía predomina el género épico. Y lógicamente, una de las especies que predomina son los cantares de gesta. Solamente para tomar un ejemplo. En la literatura romana, por ejemplo, también predominaba el género épico, pero la especie que predomina era la epopeya. En la literatura griega predominaba el género épico y la especie que predominaba era la epopeya. Volviendo acá, miren acá, en la literatura medieval predomina el género épico, pero una de sus especies, ¿cómo se llama? Los cantares de gestas, que son muy similares a las epopeyas, salvo que tienen una diferencia pequeña. Vamos a verlo. Desde tiempos muy antiguos, los pueblos se han dedicado a cantar las hazañas de sus héroes, ya ven, muy parecido, ¿no? Y dioses más sobresalientes de su época. Como producto de esa labor tenemos, por ejemplo, las grandes epopeyas heroicas. La Iliada, la Odisea, la Eneida, la especie épica que se adopta en la Edad Media para cantar estas hazañas, se denomina cantar de gesta. Los cantares de gesta nacen y se desarrollan en la sociedad feudal, o sea, en la Edad Media, ¿no? Por lo tanto, reflejando todo referente a la Edad Media. Muy bien, chicos. A ver, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Los cantares de gesta cantan, valga la redundancia, las hazañas de sus héroes y sus dioses más sobresalientes. Cantan las hazañas sobre todo, ¿no? Los logros, las proezas de sus héroes, ¿ya? Y también están pues envueltos en las primeras civilizaciones. Pero la diferencia entre el cantar de gesta y, por ejemplo, y una epopeya, ponga mucha atención, es que el cantar de gesta se da básicamente en la Edad Media, ¿ya? Un cantar de gesta no hay en otra edad, no hay en otros tiempos. Un cantar de gesta es la hazaña de un héroe, ¿no? En la Edad Media. Ya, recordemos eso. Muy bien. Continuemos. ¿Y cómo son estos cantares de gesta? Que vuelvo a repetir, son una especie literaria dentro del género épico. A ver, estos cantares de gesta tienen las siguientes características. Son anónimos, por supuesto. Ya sabemos que la literatura que es la más remota, o sea, la más antigua, siempre va a ser anónima, ¿no? Y tiene un grado de oralidad también. Se transmiten en forma oral, bueno, lo que decía, el juglar recitaba hazañas de sus héroes nacionales a un auditorio reunido en torno a él. Este personaje, el juglar, es un personaje que va contando las historias en los pueblos, en los barrios, en las calles. Es un personaje, es como un artista coloquial, urbano, popular, ¿no? Que cuenta estas hazañas, que canta estas proezas, ¿se entiende? El juglar es un personaje muy importante, ¿ya? Vamos a ver, luego vamos a seguir hablando del juglar. Destacan el valor, la fuerza, el honor y la fidelidad. Sí, por supuesto, porque esas son características muy propias de un héroe, ¿no? En este caso, la obra más grande, que vamos a ver también ahorita, tiene esos componentes, o el héroe, mejor dicho, está lleno de esas características. Los juglares, lo que hemos hablado, los artistas, acompañaban la narración de los cantares de gesta con música, claro. Muy bien. Otros eran como cantantes populares, ¿no? Que eran los que iban de manera oral transmitiendo todas estas historias, hazañas, proezas
y lógicamente ellos transmitían, pero no decían el autor porque eso era anónimo, lógicamente, ¿no? Muy antiguo. Principales cantares de gesta, pero este es en Europa, ¿no? En Occidente. A ver, por ejemplo, en España está el poema del mío Cid, la obra que vamos a ver hoy. En Francia está la canción de Rolando, también otro cantar de gesta. En Alemania está el cantar de Nibelungos, también otro cantar de gesta. ¿Ya? Pero, como sabemos que estamos ahorita abocados más que nada a la literatura española, vamos a ver literatura medieval española. ¿Ya? Básicamente en este país, por ejemplo, la literatura medieval española va del año 711, en que se realiza la invasión de los moros, hasta el año 1436, año en que se publican copias a la muerte de su padre. Este periodo comprende, vamos a ver ahora, ¿ya? Literatura medieval española, ¿no? ¿Qué comprende este periodo? Las glosas. ¿Qué eran las glosas? Se llaman glosas a los primeros testimonios hallados en la península ibérica, escrita en una lengua que ya ha dejado de ser latín, ¿ya? Se denominan de esta manera porque se trata de anotaciones hechas al margen de un texto latino, ¿ya? Los primeros testimonios, los primeros hallazgos escritos se le llaman glosas, ¿ya? Esto se da en la península ibérica y está escrito en latín. ¿Qué más dice? Con los cuales se trataba de aclarar el significado de algunas construcciones definitivamente ignoradas por los hablantes del romance, lengua derivada del latín, que por esa época se emerge en la península. Muy bien. ¿Qué más se da en esta literatura medieval? ¿Qué más se habla en el siglo XI ya? Las jarchas mozárabes. Mozárabes eran los cristianos que vivían en los territorios ocupados y denominados por los moros durante el periodo de la Reconquista. Esta denominación se presta a equívocos debido a las últimas sílabas de la palabra. Sin embargo, la lengua mozárabe no se deriva de árabe sino de latín como el castellano. El mozárabe pues es un romance que se usa masivamente en la formación del castellano y las jarchas mozárabes, descubiertas apenas hace unos 40 años. Se consideran las primeras manifestaciones en la lírica medieval de Occidente. Las jarchas o jarchas son estribillos mozárabes de uno o dos versos que rematan un poema escrito en árabe. ¿Ya? Digamos que son estribillos escritos en árabes, para decirlo de una manera más resumida. ¿Ya? Esto ya es un poco más importante. ¿Qué es el mestre de juglaría? En este periodo la literatura era un oficio realizado por los juglares, lo que estábamos hablando, el juglar. Poetas errantes. ¿Qué significa errantes? Que van caminando por muchos lugares, significa errantes, ¿ya? Muy bien, estamos acá. Que por dinero recitaban grandes sucesos heroicos en plazas públicas, mercados y patios palaciegos. Justamente estos mester eran los que, estos juglares, eran los que iban contando esas hazañas, esos cantares de gesta propios de la época medieval. Las características, era literatura anónima, por supuesto, estos solamente contaban, pero no citaban ningún nombre en particular, eran temas heroicos y nacionalistas, sí, porque eran cantares de gestas, lo que habíamos visto hace un momento. Oralidad, por supuesto, no, ellos lo van contando, ellos no venden libros, ellos no tienen nada publicado, ellos van contando. Oralidad, por supuesto, ¿no? Ahora, hay obras como el poema del mío Cid, ¿ya? El cantar de los infantes de Lara, el poema de Bernardo de Carpio. Pero vamos entonces en el poema del mío Cid, que es muy importante, ya lo vamos a ver. Pero así como había un mestre de juglaría, que está acá, que era al parecer un tipo muy popular, ¿no? O sea, del pueblo, o sea, que caminaba por muchos lugares, que contaba, como decía, de todo de manera oral, todo de manera anónima, y lo hacía por recibir algunas monedas a cambio. ¿Se entiende? O sea, un personaje muy del pueblo. También aparece otro personaje, ¿no? El mestre de clerecia. En este periodo de la literatura es un oficio realizado por los clérigos, quienes eran personas cultas que estaban al cuidado de la creación y difusión de la cultura. El mestre de clerecia son los clérigos, son ya personas más educadas, con mucho más cultura, no son tan populares, mejor dicho, son lo contrario al mestre de juglaría. ¿Se entiende? ¿Ya? Difusión de la cultura, ellos se encargaban de hacer eso, ¿no? Y ya no era de manera oral, era de manera escrita. Ya no era un autor desconocido, anónimo, era un autor conocido. Y recordemos que clerecía, que viene de clero, de iglesia, recordemos lo que dijimos al comienzo. En la época medieval, la iglesia toma o cobra mucha fuerza, ya como institución. Es parte de la jerarquía que domina, o mejor dicho, que tiene bastante, pero bastante influencia en la época medieval. ¿Ya? Eso es muy importante considerarlo.
El Mestre de Clerecía, que decíamos que era lo contrario al Mestre de Juglaría, entonces es un autor conocido, ¿ya? Por supuesto, lo contrario. Temas religiosos y educativos, ¿ya? Literatura escrita. Ya, acá no hay ya tanto la oralidad, sino que acá hay publicaciones. Y acá sí hay exponentes con nombre y apellido, ¿no? O sea, de manera ya muy, pero muy formal, ¿no? Por ejemplo, Gonzalo de Berceo, padre de la literatura española, autor de Lures, Milagros, de Nuestra Señora. El infante Don Manuel, autor del Conde de Lucanor o el libro de los ejemplos. Juan Ruiz, el arcipreste de Ita, autor del libro del Buen Amor. Fernando de Rojas, autor de la tragicomedia de Calixto y Melibea, La Celestina. Muy bien, son autores ya más conocidos, son autores ya formales, ¿no? Muy bien, ahora, dentro de las obras de la Edad Media está el poema del Mío Cid, ¿ya? Que es un cantar de gesta, que como se decía, ¿por quién ha transmitido? ¿Por el Mestre de Clerecía o por el Mestre de Juglaría? Bueno, al ser anónimo, obviamente es por el Mestre de Juglaría, ¿no? Porque es más popular, como lo decíamos, ¿no? Y predomina la oralidad, el anonimato. Vamos a ver. El poema del Mío Cid, características, es anónimo, el género es épico, lógicamente, género que predomina en estas obras que son muy remotas. La especie es el cantar de gesta, ¿no? Que canta las hazañas de los héroes. Métrica, 3000 versos irregulares. Esto, como saben ustedes, y lo digo así francamente, no tiene para mí mucha relevancia, la medida, básicamente, no es lo que voy a preguntar. Rima sonante, tema, la pérdida y la recuperación del honor del Cid, por supuesto. Ya, el Cid es un gran luchador, es un guerrero, es un héroe. Escenario, distintas ciudades de España. Sí, el Cid va conquistando muchas ciudades de España y va haciéndose conocido, ¿no? La estructura del poema del Mío Cid se divide en tres partes. El destierro, ya, o sea que lo votan al Cid. Destierro quiere decir que te votan, que te exilian, ¿no? De un lugar porque no les parece pues tu forma de vivir, tu ideología, tu forma de enfrentar la vida. Te votan por esos motivos. La boda de las hijas del Cid. Bueno, el Cid tiene sus hijas y se casan con unos personajes un poco infames, ¿no? Unos personajes muy, pero muy negativos. Ya vamos a verlo. Y la afrenta de Corpes, que es, digamos, como una venganza, o más que una venganza, es cuando el Cid logra recuperar su honor perdido, ¿no? Porque una persona que lo destierran, definitivamente, tiene que recuperar su honor. ¿Se entiende? ¿Se dan cuenta? Hablando de honor, hablando de destierro, de que vuelve, de hazaña, de todo lo demás, lógicamente es una obra que canta las hazañas, por lo tanto es un cantar de gesta, ¿ya? Los personajes, Rodrigo Díaz de Vivar, que es el Cid Campeador, ¿ya? Podemos ponerle acá también, es conocido como el Cid Campeador, o el Mío Cid Campeador, ya. Muy importante, este señor, un ratito, ya ahí está. Doña Jimena, Doña Sol y Doña Elvira, Álvar Fáñez de Minaya, Pedro Bermúdez, Martín Antolines, Conde García de Ordóñez, vamos por acá, Infantes de Carrión, Infantes de Navarra de Aragón. Estos personajes tienen un papel importante, pero ustedes me van a hacer un trabajo en base a estos personajes, por eso no voy a decirlo, pero igual en el argumento ya vamos a ir viendo algunas cositas. Vamos acá, tenemos un argumento de lo que es el poema del Mío Cid, gran obra de la literatura medieval española. A ver, Cantar del Destierro. Vamos a leer alguna parte, ¿ya? Que tiene que ver con la primera parte, ¿ya? Cantar uno, con el Mío Cid. El Cid sale de Vivar, el lugar se llama Vivar, donde lo botan al Cid. Dejando su palacio desierto y llega a Burgos, donde nadie se atreve a darles asilo por temor a las represalias del rey Alfonso VI, que es el que lo bota, pues, ¿no? Ya, que es el que lo exilia, que lo destierra. Una niña de 9 años le ruega que no intente la ayuda por la fuerza para no perjudicar a los moradores de la posada. En la ciudad se aprovecha de la avaricia de unos judíos. El Cid se dirige al monasterio de San Pedro de Cardeña para despedirse de su esposa, doña Jimena, ya vemos un personaje que aparece ahí, y de sus hijas, a las que deja confiadas al abad de dicho monasterio, o sea, el que predomina en ese monasterio, ¿no? Y marcha al destierro con sus soldados más fieles, Álvar Fáñez, Martín Gandolines y Muño Gustios. Entra luego en tierra de moros, asalta
la villa de Castejón y vence a los moros en varias ocasiones. Miren las hazañas, ¿no? Recogiendo un rico botín del que envía parte al rey. Continúa sus correrías y derrota y prende al conde Barcelona, liberándolo poco después. El Cid, como ven, es un guerrero, ¿ya? Es un guerrero. ¿Cuál es el cantar de las bodas? A ver, ¿cuál es? Vamos a leer. Cantar de las bodas. Narra fundamentalmente la conquista de Valencia. El Cid vence al rey moro de Sevilla y envía un nuevo presente al rey Alfonso VI, al rey que lo había votado, ¿no? Quería amistarse, lo que permite el reencuentro del Cid con su familia. Poco después, la ciudad es sitiada por el rey moro de Marruecos. El Cid lo derrota y envía un tercer presente al rey Alfonso. Los infantes de Carrión solicitan al rey de Castilla las hijas del Cid en matrimonio. El rey y señor del Cid interviene para lograr el consentimiento de aquel y perdonarlo. Con los preparativos de la boda termina el cantar. Los infantes de Carrión son estos personajes que no son muy, que aparecen por acá, lo voy a sombrear, que no son personajes, digamos, buenos, pues, ¿no? Son personajes que actúan de manera incorrecta, pero son aquellos que se casan con las hijas del Cid. Muy bien, la afrenta de Corpes. Una afrenta es como un insulto, vamos a ponerlo así. Los infantes de Carrión quedan en ridículo ante los cortesanos del Cid, por su cobardía en el campo de batalla y por el pánico que demuestran a la vista de un león escapado. Claro, para estas personas que son tan honorables, tan fuertes, que son guerreros, no la cobardía es una falta grave, ¿no? Y los infantes de Carrión no parecen ser los guerreros que ellos se pintan. Deciden entonces vengar las burlas de que han sido objeto. Para ello parten de Valencia con sus mujeres y al llegar al robledar de Corpes las abandonan. Ahí abandonan a las hijas del Cid. Después de azotarlas bárbaramente, el Cid pide justicia al rey. Convocadas las cortes en Toledo, los guerreros del campeador desafían y vencen a los infantes, ¿no? Acá hay como una pequeña ira, ¿no? Venganza, que son declarados traidores. El poema finaliza con las nuevas bodas de las hijas del Cid, Doña Elvira y Doña Sol, con los infantes de Navarra y Aragón. Muy bien. O sea, las hijas se casan con otras personas que ya parece que son más decentes, más honorables que los infantes de Carrión, que eran unos tipos pues mentirosos y malos, ¿no? Y traidores. Muy bien, chicos, esto es el poema del mío Cid. Esto está en el libro virtual. Yo igual en el sistema voy a dejar la tarea correspondiente, ¿ya? Mañana, lunes, tenemos que estar conectados al Zoom, ¿ya? Vamos a ver este tema de una manera un poco más amplia, ¿ya? Y no se olvide, por favor, de conectarse y para responder algunas dudas y ampliar más este tema de literatura medieval española. Gracias.